In the 1960s, the American oil company Chevron, operating under the Texaco brand, entered into a contract with Ecuador's government to extract oil from the basin of the Amazon rainforest. Over the course of the next 26 years, Chevron extracted billions of gallons of crude oil that generated huge revenues for the company. In the process, this large oil company committed one of the worst acts of environmental abuse in history. On the west coast of South America, straddling the equator from which it derives its name, lies the country of Ecuador. Slightly smaller than the state of Nevada, it is home to both the Galapagos Islands and the rainforests of the Amazon. In spite of its relatively small size, Ecuador is home to a vast array of animal and plant species. So much so that Ecuador has been named by Conservation International one of only 17 megadiverse countries in the world, a group of countries that harbor the majority of the Earth's species. Ecuador is also home to a number of native indigenous groups, including the Azucar, Secoya, and Cofan nationalities. These people live off the land. They drink water from the rivers and use them for fishing, bathing, and cooking. And now, thanks to Chevron, they are sick and dying for doing so. Casa Chevron. La primera demanda interpuesta en contra de la petrolera estadounidense fue llevada a cabo en el año de 1993, alrededor de unas 12 a 15 personas, de las cuales eran indígenas y colonos de la provincia de Sucumbíos y Orellana, a cabo en la Corte del Distrito del Sur de Nueva York. Se le acusaba de haber contaminado el ambiente y de haber causado daños irreparables en la zona y hacia la salud de los pobladores, y de haber sido completamente negligentes a la hora de explotar los recursos petroleros, utilizando tecnología barata o simplemente ignorando medidas para evitar la contaminación. En el año de 1994 se formó el Frente de Defensa de la Amazonía, integrado por indígenas, colonos, campesinos y organizaciones sociales, etc. La compañía en el año de 1996 suscribe un acuerdo con el gobierno del Ecuador para reparación de los daños ocasionales, llamado Convenio de Reparación Ambiental. En el caso del Estado ecuatoriano contra Chevron, se procedió a elaborar las debidas investigaciones por cada una de las partes. Según la página www.inredh.com, el Estado ecuatoriano afirma que fueron 26 años que duró la concesión de Chevron, desde 1964 hasta 1990. En la Amazonía ecuatoriana, periodo el cual estuvo marcado por las malas prácticas que afectaron el entorno, a las personas, a las especies, aterraron tanto al ambiente que hasta desplazaron a poblaciones indígenas de sus territorios ancestrales. Los pobladores de la Amazonía aún recuerdan que Texaco abrió unas fosas y las llenó de petróleo. Eran excavaciones sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera que se infiltrara el crudo. Proceso jurídico. Con el solo objetivo de lograr la reparación de los daños causados por las operaciones de Texaco, Chevron, el 3 de noviembre de 1993 se plantó la demanda ante la Corte Federal del Estado de New York en Estados Unidos, bajo la figura de acción de clase. En ese entonces, y con el fin de evitar el proceso judicial, Chevron adoptó dos líneas fuertes en su defensa. La primera era impedir que el proceso judicial prospere, y la segunda era pedir que el juicio sea trasladado a las Cortes ecuatorianas. Por otra parte, Texaco afirma que los abogados demandantes del Lago Agrio presentan información falaz, que los daños ocasionados en los ríos es debido a los desperdicios que los indígenas desechan de los animales y de las plantas, y que el crudo derramado ha sido efecto de la empresa Petroecuador. Caso de controversia. Chevron Texaco contra el Estado ecuatoriano, siendo estos tres casos. Uno de ellos en el año 2004, donde se inició un proceso arbitral en Nueva York,
en contra de Petroecuador con base en 2 cláusulas de acuerdo conjunta de operación firmado por Gulf y Texaco, una cláusula arbitral y una cláusula de indemnidad, en donde en el año 2009 un juez de la Corte Federal acepta la posición del Estado ecuatoriano de que Petroecuador no debería ir a un arbitraje iniciado por Chevron Texaco. El caso quedó cerrado. En el 2006 se inicia un proceso arbitral internacional del Estado ante la Corte Permanente de La Haya, basándose en el Tratado Bilateral de Promoción y Protección de Inversiones. Se presentaron 7 demandas comerciales iniciadas por Texaco contra el Estado. Si hasta el 2006 las demandas se mantuvieron ante los tribunales, fue porque Texaco no tomó las medidas necesarias, teniendo como objeto que con el tiempo desaparezcan las evidencias de contaminación. El caso 2009, siendo este el más actual, Chevron Texaco demanda al Estado ecuatoriano ante la Corte Permanente de La Haya, sabiendo que el Estado ecuatoriano fue condenado a pagar 96 millones de dólares por la violación del artículo 11 del TBI, al no haber otorgado a la compañía Chevron Texaco medios efectivos para la solución de sus controversias. Como grupo, concluimos que está probado ahora por sentencia judicial que Texaco, para extraer cerca de 1.500 millones de barriles de crudo, virtió al menos 15 millones de galones de agua tóxica y desechos. La vida tiene valores que no se expresan en dinero, pero en el contexto forense en lo que nos encontramos, es decir, una acción popular en la vía civil, el daño se cuantifica en miles de millones de dólares. Por contexto, los derrames y la contaminación del agua, quema de gas, deforestación. El daño causado por la petrolera es inmenso, pero se ve monstruoso cuando se sabe que no actuó por desconocimiento ni falta de tecnología, sino que lo hizo voluntariamente para ahorrar dinero. Su daño es el más grande del mundo con relación al petróleo. Luego de 8 años de batalla judicial, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos determinaron que Chevron es responsable del daño cultural, social, ambiental y humano causado por la operación de la Amazonía ecuatoriana, por lo cual este es condenado a pagar 18 millones de dólares. Gracias.